Hola de nuevo, mis queridos amigos y seguidores. En el día de hoy vamos a ver un tema de física. Es muy común y es muy sencillo de entender. Hoy vamos a hablar de presión. Bien, el concepto de presión, como les decía, es muy básico. La fórmula es muy sencilla. Presión es la relación que existe entre la fuerza aplicada y la superficie sobre la cual actúa dicha fuerza, ¿sí? Cuando decimos superficie estamos diciendo también área, que es lo mismo. Entonces, la fórmula, como verán, es muy sencilla. Es P igual a F sobre S. Es presión igual a fuerza dividida superficie o área. Ya les digo, en vez de S también pueden ver la letra A de área que viene a ser lo mismo. Vamos a analizar un poco esta fórmula que es muy sencilla, solo tiene tres patas, ¿sí? Pero para que no se confundan, quiero aclarar este punto. Presión no es lo mismo que fuerza, ¿sí? Fuerza aplicada es una cosa y presión va a ser la resultante de esa fuerza aplicada según la superficie sobre la cual actúa. Si la superficie se agranda o es mayor para la misma fuerza, la presión va a reducirse. Esto es matemática pura, amigos. Si la superficie que está en el denominador es más grande, el resultado de esta división va a ser menor. Por lo tanto, una fuerza aplicada, vamos a suponer de 100 newton, ¿sí? Por mencionar una unidad de fuerza, que está aplicada sobre 10 centímetros cuadrados, va a ser una presión, 100 sobre 10. Pero si esa fuerza de 100 newton está aplicada sobre 2 centímetros cuadrados, va a ser mucho mayor, porque va a ser 100 sobre 2 igual a 50. La relación no me va a dar 10, sino 50. Entonces, cuando la superficie se agranda, la presión se achica. Y si la superficie es más pequeña, la presión va a ser mayor siempre y cuando tengamos en cuenta que es la misma fuerza, la misma intensidad de fuerza. Bueno, se pueden ver muchos ejemplos. Imagínense los esquiadores, ¿por qué no se hunden en la nieve? Si ellos estarían con zapatos comunes se hunden, pero usan los esquíes. Los esquíes son dispositivos que tienen una superficie mayor. Por lo tanto, la superficie al ser más grande disminuye la presión. Por eso el esquiador puede deslizarse o desplazarse correctamente en la nieve sobre estos dispositivos. Y el esquiador va a pesar lo mismo. En este caso, el peso de la persona es la fuerza aplicada. El peso de los cuerpos es una fuerza vertical y hacia abajo, como hemos hablado en otros videos de física. Pero volviendo al tema, la superficie al agrandarse en este ejemplo va a hacer que la presión disminuya. Imagínense una mujer que va caminando con tacos muy finos. ¿Qué sucede? Esos tacos finos, al apoyarse sobre una superficie que puede ser un terreno de tierra, se pueden hundir, porque el taco, la superficie es muy pequeña y el peso de la mujer es exactamente el mismo. Distinto es si esta mujer anda con zapatillas, donde se ofrece una superficie mayor, ahí en ese caso la presión disminuye notoriamente y no se va a hundir en una superficie que es un poco blanda, ¿sí? Así que bueno, si se le ocurren otros ejemplos, bienvenidos sean. Bien, la fórmula, como dije, es sencilla. Bien, ¿cuáles son las unidades de esta magnitud física que es la presión? Las unidades van a depender de las unidades de fuerza y las unidades de superficie. Les voy a mencionar solamente algunas de las muchas que hay. Pascal. La presión se mide en pascales, siempre y cuando la fuerza sea en newton y la superficie está en metros cuadrados, ¿sí? Recuerden, amigos, que las superficies tienen la potencia 2. Por ejemplo, centímetro cuadrado, decímetro cuadrado, metro cuadrado, hectómetro o kilómetro al cuadrado. ¿Por qué? Porque es la multiplicación de dos dimensiones. Por ejemplo, si ustedes quieren saber la superficie de su habitación, tienen que tomar las medidas, puede ser 3 por 3, 3 por 4, en fin. Y si son metros, metro por metro va a ser metro al cuadrado. Por eso les digo que las superficies siempre están elevadas al cuadrado. Bien, si tenemos newton y metro cuadrado, el resultado va a ser pascal.
¿correcto? Esto estamos en el sistema MKS, sería o Sistema Internacional de Medidas. Un hectopascal es 100 pascales. Recuerden que el prefijo H, que es hecto, simboliza 100. Por ejemplo, un hectómetro son 100 metros. De la misma manera, un hectopascal son 100 pascales. Como un kilopascal son 1000 pascales. ¿Sí? Esas son unidades derivadas. Otra unidad distinta es kilogramo. En vez de newton yo puedo usar kilogramo fuerza. Me quedaría kilogramo por metro cuadrado, o kilogramo por centímetro al cuadrado, o gramo por centímetro al cuadrado, en fin. Otra unidad de fuerza que no puse es la DINA, que es del sistema CGS. Podemos tener DINA por centímetro cuadrado, DINA, en fin, por metro cuadrado. Hay muchas variaciones. Lo importante es que conozcan y que las deduzcan, ¿sí? Y puedan hacer las conversiones correspondientes. Hay tablas para hacer las conversiones. Yo acá no voy a gastar mucho tiempo, no tiene sentido. Pero ustedes recuerden que un kilo es 9,8 newton, así que pueden pasar de kilo a newton tranquilamente o viceversa. Otra unidad es las atmósferas. Esto se utiliza para presión atmosférica. Una atmósfera es 101.325 pascales o 760 milímetros de mercurio. El milímetro de mercurio es una unidad muy antigua, pero se sigue usando para la presión atmosférica. Bien, vamos a ver algunos ejercicios sencillos para que le pierdan el miedo. Ejercicio 1. Dice, ¿qué presión se ejercerá sobre un objeto que tiene una superficie plana de 800 centímetros cuadrados si se le ejerce una fuerza de 40 newton? Bueno, tenemos fuerza y superficie. Nos piden la presión. Presión es fuerza sobre superficie. Así que dividimos a los 40 newton por 800 centímetros cuadrados y nos da 0,05 newton sobre centímetro al cuadrado. ¿Sí? Lo podemos expresar en pascal. Si esos centímetros lo pasamos a metros, ¿sí? Bueno, van a ser 2 lugares a la izquierda para el decímetro más 2 a la izquierda, me va a dar 0,08 metros al cuadrado. ¿Sí? Les pido que vean mi tutorial de pasaje de unidades, porque ese es otro tema. Si ustedes entienden cómo es el pasaje de unidades, las unidades básicas de longitud, superficie, volumen, no van a tener ningún problema en entender lo que aquí les estoy explicando. Entonces, 800 centímetros cuadrados equivalen a 0,08 metros cuadrados. Por lo tanto, si yo hago la cuenta de nuevo, hago 40 sobre 0,08, me va a dar 500 pascales. ¿Sí? Bien, vamos al ejercicio 2. Dice, ¿qué fuerza se habrá aplicado a un cuerpo que recibió una presión de 26 kilogramos por centímetro al cuadrado si su base es cuadrada con una arista de 10 centímetros? Estamos hablando de un objeto con base cuadrada, es decir, vamos a tener que calcular la superficie de este cuadrado y ustedes saben que la superficie de un cuadrado es lado por lado. El lado es la arista. La arista o lado nos da 10 centímetros, por lo tanto 10 por 10 va a ser una superficie o área de 100 centímetros al cuadrado. Nos preguntan la fuerza. Bueno, presión es fuerza sobre superficie. Si yo despejo a la fuerza, la superficie que divide pasa multiplicando a la izquierda, por lo tanto me queda fuerza igual a presión por superficie. No importa si ponemos la fuerza a la izquierda o a la derecha, pero fuerza es presión por superficie. Es un despeje matemático extremadamente básico, sencillo. Reemplazamos, la presión es 26 kilogramos por centímetro cuadrado por los 100 centímetros al cuadrado que sacamos en superficie. En realidad centímetro al cuadrado se cancela con centímetro al cuadrado porque uno está en el numerador y el otro en el denominador y nos queda 2600 kilogramos de fuerza, que pasado a newton nos va a dar 25.480 newton por si nos piden. ¿Qué hice ahí para pasarlo? Multipliqué por 9,8. Recuerden que un kilo es 9,8 newton, amigos. También lo hemos visto en videos anteriores. Bien, para ir finalizando vamos a ver un cálculo de superficie, ¿sí? Ya sacamos presión, fuerza. ¿Qué pasa si tenemos que despejar la superficie? Bueno, calcular la superficie sobre la que actúa una presión de 28 pascales si la fuerza ejercida fue de 280 newton. Tenemos presión y fuerza. La superficie que divide pasa
multiplicando y la presión que multiplica pasa dividiendo. Es como un enroque. Superficie es igual a fuerza sobre presión. Dividimos a los 280 newton de fuerza por la presión, que son 700 pascales, ¿sí? Ahí le hice un cambio, no eran 28 sino 700, se corrige en el enunciado, ¿sí? Y nos va a dar, newton con newton se cancela, nos va a dar 0,8 metros cuadrados. Lo corregí porque si nos daba 28 nos iba a dar una superficie muy grande, así que tomemos la presión como de 700 pascales y no de 28, perdón. Bien, la superficie es de 0,4 metros al cuadrado. Bien, espero que les haya gustado el video. Fue corto porque el tema presión no ejerce mayor presión, no ejerce muchas dificultades. Es presión, fuerza sobre superficie, fuerza sobre área y nada más. Dejen sus comentarios, suscríbanse, será un placer tenerlos como suscriptores. Pueden entrar al sitio www.quimicayalgomás.com. En estos días es un sitio que se está arreglando, pero ya en pocos días va a estar nuevamente en la red disponible. Así que les mando un saludo muy grande y muchísimos éxitos en los exámenes. Un abrazo.